Tengan muy buenos días todos nuestros oyentes. Hoy nos encontramos nuevamente en esta nueva edición, nuestra retro historia. Nos acompaña nuevamente mi colega Stephanie. ¿Qué tal, Stephanie? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Mel? ¿Cómo estás? Yo me encuentro súper bien. Me gustaría empezar a hablar de un tema del cual no solemos escuchar siempre por la radio, de historias que ya deben ser oídas, y nuestra retrohistoria debe iniciar con dar voz a los silenciados durante muchos años. You gotta keep them separated. Estamos hablando del gran conflicto armado interno, historia que necesitamos saber para poder entender cómo se vivió en nuestro país entre 1980 al 2000. En efecto, podríamos decir que inicia una nueva etapa de régimen militar entre el 68 y el 80, que tuvo una etapa reformista nacionalista, donde ocurrió la reforma agraria, que tiene una segunda etapa más neoliberal. Esto se inició con el golpe de Francisco Morales Bermúdez, que inicia una dictadura que va a durar hasta 1980, marcada por el plan de ajuste económico. Todo esto fue iniciado por la violencia del llamado Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, que quemó unas ánforas en unas elecciones municipales en la zona de Ayacucho. Con este hecho, se empezó uno de los periodos con mayor violencia del país, que produjo miles de víctimas y desaparecidos, además de daños al patrimonio e infraestructura y al proyecto de vida de los afectados. Este conflicto tuvo una víctima típica, que era una víctima andina que vivía en las zonas más pobres del Perú, quechohablantes, analfabetos, que no puede ser una casualidad. Yo estaba aquí en el río, de aquí a unos menos de 100 metros hay una quebrada. Yo me bañaba. En eso escuché 2 tiros. Y bueno, no sabía qué era, porque le habían asesinado a mi papá. Ahí los sacaron acá, han bajado de una moto 2 personas. Le dijeron que salga, le hicieron arrodillar. Como estaban armados, mi papá dice que obedeció. Obedeció y se arrodilló sin decirle palabra alguna. Le apuntaron la 100, la bala salió por acá, por la oreja. Y otro disparo lo hicieron al aire. Inmediatamente mi papá, de lo que está arrodillado, cayó hacia acá. Durante el gobierno de Fernando Belaúnde Terry, que se le reconoce como el regreso de la democracia, unas características de su gobierno es el incremento de la crisis económica, depreciación monetaria. Eso sería en lo económico. En la sociedad había violación a sus derechos, protestas y huelgas. En lo político, apenas que llegó al poder, devolvió los medios de comunicación, restableció las libertades democráticas. Acción subversiva del Sendero Luminoso y el MRTA. ¿Qué era el Sendero Luminoso? Inició en 1969. Es un partido comunista revolucionario y organización marxista, leninista y maoísta originada en el Perú. El movimiento revolucionario Tupac Amaru exigió como condición para liberar a los rehenes. Luego llega al poder Alan García, que se caracterizó por una insólita hiperinflación. Su recrudecimiento de los embates del terrorismo liderado por Sendero Luminoso y por diversos actos de corrupción que involucraban a gente del régimen aprista, que repercutió en un gran descontento social. Tomaron inicialmente medidas más sociales, ya que durante este periodo se cometieron aún más atrocidades y masacres, como la matanza de los penales en 1986. Esto muestra la ineficiencia de los militares en su accionar contra el terrorismo, la violación de sus derechos humanos y asesinando injustamente. En lo político, el nivel
El Perú, a nivel internacional, fue declarado un país ineligible por el FMI. A principios del 90, el país experimentaba la mayor y más prolongada inflación y recesión en el curso de su historia. La economía peruana enfrentaba altas tasas de desempleo, caída en los ingresos tributarios y persistencia del desequilibrio fiscal, distorsiones en los precios relativos y un creciente proceso de desintermediación financiera. Exacto. El origen de este descalabro se encuentra en el manejo de la política económica del gobierno de Alan García. Durante 1985 y 1990, durante este periodo se aplicó un programa económico heterodoxo de corto plazo que pretendía lograr el crecimiento económico a través de una política basada en el aumento de los salarios reales, expansión de crédito interno y del gasto público, aumento en la protección arancelaria y paraarancelaria a la industria nacional. Y finalmente estableció un sistema generalizado de control de procesos que, entre otras cosas, fijaba las tasas de interés a niveles reales negativos, congelamiento del tipo de cambio, etc. En julio del 90, Fujimori ganó las elecciones en segunda vuelta con solo 3 semanas de campaña política, consiguiendo un resultado inesperado. Es justo decir que su elección fue una sorpresa, ya que hasta pocas semanas antes de que se esperaba que Mario Vargas Llosa, candidato de una coalición de partidos de derecha, fuera elegido presidente. El éxito de la campaña de Fujimori en parte se explica por la promesa de no shock económico, el cual había anunciado Mario Vargas Llosa, y a la independencia de partidos políticos tradicionales. Sin embargo, en agosto del 90 se anunciaron drásticas medidas de ajuste destinadas a estabilizar la economía. A partir de julio de 1991 hasta 1992 se aplicó una política monetaria que consistía en fijar metas decrecientes para la expansión de la base monetaria, acompañadas de una política de incrementos también decrecientes en los precios públicos, de acuerdo con Terrones en 1993. Estas metas de crecimiento monetario fueron fijadas de una manera independiente en las necesidades financieras del Estado y de una manera consistente con la evolución decreciente de la inflación esperada en 1993. La expansión de la liquidez reflejó el aumento en el flujo de capitales en moneda extranjera que fueron depositados en el sistema financiero. Esta situación se revierte parcialmente de acuerdo a Velarde y a Rodríguez en 1995. En 1994, cuando la expansión se dio en nuestra moneda nacional. Como dijiste, Stephanie, en el 95, la primera vuelta, Alberto Fujimori logró nuevamente la presidencia del Perú y obtuvo la mayoría absoluta en el Congreso. Como presidente de la República, he constatado directamente todas estas anomalías y me he sentido en la responsabilidad de asumir una actitud de excepción para procurar acelerar el proceso de esta reconstrucción nacional, por lo que he decidido tomar las siguientes trascendentales medidas. Primero, disolver temporalmente el Congreso de la República. Se impulsó en la primera vuelta con el 53% de los votos emitidos y el 64.3% de los votos democráticos de la mayoría, por lo que en el año 2000 se daría su segunda postulación. En resumen, Stephanie, el conflicto armado interno en el Perú fue un conflicto que duró desde el 80 hasta el 2000 entre el gobierno peruano y el grupo de guerrilleros Sendero Luminoso y el movimiento revolucionario Tupac Amaru. Fue un conflicto violento que dejó miles de muertos y desaparecidos, así como graves violaciones de los derechos humanos. Ha sido un gusto dialogar este tema contigo. Stephanie, mucho gusto, nos vemos mañana.